Hola, esta es la clase número 33 de cálculo diferencial y en esta clase vamos a estudiar la derivación implícita. Entonces consideremos esta función. Es una función explícita y se llama explícita porque la función f está despejada. Recordemos que f también se ve como y, o sea que el y está despejado, que sería x al cubo menos 4x cuadrado más 2x menos 3. Si usamos esta notación y en vez de f de x, tendríamos que y es igual a x al cubo, bueno, este polinomio. Entonces, si incluimos la y dentro de ese polinomio, igualamos esto a 0, esto ya es una función implícita, donde todas las variables están, digamos, combinadas o revueltas. Entonces, vamos a derivar esta función o esta ecuación. Entonces, tenemos derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bajo el 3 y al 3 le resto un 2. Derivada de menos 4x al cuadrado es menos 8x. La derivada de 2x es 2. La derivada de 3 es 0. Y la derivada de y, como dije en la clase anterior, vamos a utilizar esta notación que sería la derivada de y con respecto a x igual a 0. Esta variable nos indica que este símbolo nos indica que hemos hecho una derivada implícita. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar la derivada de esta ecuación. Esta ecuación la estudiamos en las funciones cónicas. Esto es una elipse con el centro en 1,5. El valor de A es 3 y el valor de B es 5. O sea que es una elipse que tiene su eje principal paralelo al eje Y. Entonces, ¿cómo derivamos implícitamente? Pues como siempre derivamos con respecto a x. Entonces, cuando derivamos con respecto a x, no hay necesidad de poner el símbolo de x porque sería de x sobre x, no tiene sentido. Pero cuando encontramos una y, si es derivada de y con respecto a x. En la clase anterior también aprendimos a resolver las derivadas de funciones compuestas y regla de la cadena. Entonces, este 9 lo expresamos como un noveno. Como esta lo vimos en las propiedades de la derivada, si tengo una constante y al lado tengo variables y funciones, no se deriva. Solamente se deriva, por ejemplo, acá cuando está solo, derivada de esa constante es 0. En este caso no. Entonces aquí tengo un noveno bajo el 2, o sea, un noveno por 2. X menos 1 se deja igual. Al 2 le resto 1, me queda exponente 1, pero no lo pongo. Y la derivada de esta, la derivada interna sería 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0, pero no se pone. Hasta ahí ya derivé x o esta fracción. Ahora seguimos derivando y menos 5 al cuadrado sobre 25. Hago lo mismo con el 25, lo pongo como 1 sobre 25. Bajo el 2. Le resto 1, me queda un exponente 1, pero no lo pongo. El argumento queda igual y la derivada del argumento es derivada de y es 1 de y de x, derivada de 5, 0. Entonces de aquí luego hacemos distribución que sería 2x y menos 2 sobre 9. Y tendríamos aquí 2y por 2 por 5, 10 sobre 25. Pero este está acompañado con un de y de x. La idea es despejar ese de y de x. Entonces, ¿qué hacemos? Toda esta expresión se transpone al lado derecho. Observen que aquí está 2x menos 2 y aquí está 2 menos 2x. ¿Por qué? Porque todo esto pasa al lado derecho como negativo. Y ese negativo hace que este quede negativo y que este quede positivo, porque menos por este menos da más. Una vez que se transpone, vamos a transponer todo este término al lado derecho dividiendo para despejar el de y de x. O sea que tengo de y menos 10 sobre 25. Aplico extremos y medios. Me quedaría 25 por
2 menos 2x y 9 por 2y menos 10. De estos dos puedo sacar un factor común que es 2. Y de estos dos también puedo sacar factor común que es 2. Entonces el factor común me saldría un 2 acá y me quedaría 1 menos x. Y acá también saco un 2, me quedaría y menos 5. Ese 2 de acá del numerador con el 2 del denominador se cancelan. Luego aquí me quedaría un 1 menos x. No lo hice para que aprendamos a hacer esto en la mente. 25 por 1, 25 y 25 por 1 menos 25x. Y aquí en el denominador me quedó y menos 5. 9 por 1, 9 y 9 por 5, 45. De tal forma que esta se llama derivación implícita. Miremos este ejercicio. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 25 cuando x es igual a 4. Entonces, pues uno, si ve esta función así, ve esta ecuación, perdón, tendría que despejar la y. Pero conociendo el método de la diferenciación implícita no hay necesidad. Derivamos implícitamente. Derivada de x cuadrado es 2x. Derivada de y cuadrado es bajo el 2, al exponente doble resto 1 y multiplico por el de y de x. Porque estoy derivando a y con respecto a x. Derivada de una constante, 0. Despejo el de y de x. ¿Qué hago? Transpongo el 2x al lado derecho como negativo. Divido toda la ecuación entre 2y. Me queda menos 2x sobre 2y. 2 y 2 se cancelan. Me queda menos x sobre y. Ahora, en la ecuación original, en esta, si x es igual a 4, ¿cuánto vale y? Entonces hacemos esto. X vale 4 al cuadrado 16 más y cuadrado igual a 25. Despejo el y. 25 menos 16. Saco raíz cuadrada. Como es raíz cuadrada de un número cuadrado, queda un valor positivo y un valor negativo. Entonces aplicamos la fórmula de punto pendiente. Tenemos dos soluciones. Y menos y1, porque un valor es positivo, es la pendiente, que sería como y vale 3 y x vale 4, sería 4 sobre 3, o sea menos 4 tercios, por x menos x1. ¿Quién es x1? Es este. Hago distributiva, menos 4 tercios por x, menos 4 tercios por menos 4. Menos por menos, más 4 por 4, 16 tercios. Se transpone el 3, queda 3 positivo. 16 tercios más 3 me da 25 tercios. Esta sería una solución. La otra solución es esta. Como aquí tengo un valor negativo, la punto pendiente dice y menos y1. El menos con el menos de este de acá da positivo. Menos, como este es menos, menos con menos da positivo. X menos 4. Hago distributiva y simplifico. Y eso nos quedaría de la siguiente forma. Si nosotros graficamos aquí, vamos a poner aquí el eje Y, vamos a graficar la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Vamos a graficar la recta x igual a 4. Calculamos los puntos de intersección de la circunferencia con la recta. Observen que son dos soluciones, una en 3 y la otra en menos 3. Por ahí donde pasan las tangentes. Entonces tangente de esta circunferencia por este punto y tangente de esta circunferencia por este punto. Pues miramos que esta es una pendiente negativa. Aquí nos dice 4x más 3y igual a 25. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Si multiplicamos todo por 3 me queda 3y igual a menos 4x más 25. Y en el otro caso nos quedaría 4x menos 3y menos 25, haciendo unas pequeñas modificaciones. Entonces la gráfica de ese ejercicio es la siguiente. Bueno, vamos ahora a resolver este problema que dice: a las 8 am
un barco que navega hacia el norte a 24 nudos, que se interpreta como millas náuticas por hora, se encuentra en un punto P. A las 10 a.m., un segundo barco que navega hacia el este a 32 nudos está en el punto P. ¿A qué tasa está cambiando la distancia entre los dos barcos? Entonces la representación gráfica sería más o menos como esta. Vamos a decir que el punto P es el origen. Y vamos a graficar aquí un segmento. Bueno, en realidad puede ser una recta. Y por sobre esta recta va el barco, el primer barco, que va hacia el norte. El otro barco dice que va hacia el este. Hacia el este va el otro barco. Vamos a simular que este es el barco 1 y este es el barco 2. Podemos inclusive cambiar el tamaño aquí y el color. Y a este también le vamos a cambiar la forma. Hagámosle este y el color verde, el tamaño más grande. Entonces nos están pidiendo a qué variación o qué es la variación en la que ellos dos se separan. Esto aquí tiene una medida que se calcula multiplicando 24 nudos por hora y el otro se calcula multiplicando 32 nudos por hora. O sea que esta sería la representación del problema. Una vez elaborada la representación del problema, el triángulo rectángulo formado tiene dos catetos que dependen del tiempo. Entonces tenemos que este S cuadrado es igual a barco 1 al cuadrado más barco 2 al cuadrado. ¿Qué significa eso? Barco 1 es 24 nudos por el tiempo. Y el barco 2 es 32 nudos por el tiempo, donde el tiempo se mide en horas. Haciendo la sustitución de esto, tenemos que S cuadrado es 24t al cuadrado más 32t al cuadrado. 24 al cuadrado es 576t cuadrado. 32 al cuadrado es 1024t cuadrado. Como todos son términos semejantes, sumamos, de tal forma que la distancia, esta hipotenusa, al cuadrado es igual a 1600t al cuadrado. Para calcular la tasa de variación de S, que es esta distancia, con respecto al tiempo, derivamos implícitamente. Derivada de S cuadrado es bajo el 2S por ds de t. Derivada de 1600t cuadrado es bajo el 2, o sea que tendríamos 1600 por 2, 3200t. Luego transpongo el 2s y vuelvo a llegar a 1600 porque sería 3200 sobre 2. Pero s queda debiendo aquí a t sobre s. Para calcular la tasa de variación a las 9 de la mañana, el problema nos dice que un barco salió a las 8 y otro salió a las 9. O sea que a las 9 de la mañana transcurrió solamente una hora. Entonces aquí t es igual a 1. Entonces para calcular la distancia entre los dos barcos a las 9 de la mañana, primero reemplazamos en la fórmula de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de 1600t, que es lo que tenemos aquí. Y eso nos da una distancia de 40. Tuvimos que calcular esta distancia de 40 porque aquí nos piden S y nos piden el tiempo. Una vez hecho eso, vamos a calcular la variación. Variación de la distancia con respecto al tiempo es de 1600 por 1 sobre 40 de 40 nudos. A las 11 de la mañana, como salieron a las 8, han pasado 3 horas. A las 9, a las 10, a las 11. Entonces calculamos la distancia entre los dos. La distancia entre los dos ya a las 11 de la mañana es de 120 millas. Recuerden que la velocidad la están midiendo por millas náuticas por hora.
Pasadas 3 horas, la distancia entre los dos, de aquí a aquí, es de 120 millas. Eso lo hacemos utilizando la fórmula de Pitágoras. Entonces calculamos la variación, que sería 1600 por el tiempo sobre la distancia, y vuelve y me da 40 nudos. Como en los dos me da 40 nudos y seguimos calculando así, nos damos cuenta que la variación de separación entre los dos barcos siempre será constante. ¿Por qué? Porque la velocidad que tienen es constante, entonces siempre se van a estar separando a la misma velocidad. Hemos terminado la clase número 33, en la cual vimos derivación implícita y todos los problemas que están relacionados a las tasas de variación y a la derivada. En la siguiente clase vamos a estudiar tasas de variación relacionadas aplicando la regla de la cadena.